Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy recorreremos un camino, en caminos de ida y vuelta, el de Denise Baillant. Ella es directora académica del Instituto de Educación de la Universidad Hort de Uruguay y también presidenta del Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que tiene sede en la Universidad de Barcelona. Su vida, no solo su vida personal, sino también su vida académica, ha saltado de un país a otro, de una actividad a otra, todas ellas muy interesantes, algunas vinculadas, como digo, con su forma de vivir, con su esposo, con su familia, otras porque ella misma ha buscado diferentes caminos. Y es muy interesante ver cómo se llega además donde se quiere y también cómo se puede vivir en una especie de red educativa en la que ella también vive y dirige, con países muy, muy diferentes. Pues bien, lo primero, bienvenida, profesora Baillant. Muchas gracias. Como digo, una vida que ha saltado de un sitio a otro. Si empezamos con su propio apellido, un apellido francés, porque sus abuelos eran franceses también, me comentaba que tiene abuelos españoles. Sí. Primero un poco vamos a partir de los orígenes. Bueno, mi país, Uruguay, somos básicamente pueblo de migrantes. Y bueno, y mi familia, como la de tantas otras, es una familia en donde hay distintos orígenes. Tengo abuelos franceses, belgas y también españoles. Por ahí un poquitito de sangre inglesa también. Así que es la situación de muchos de mis compatriotas. Ahí está un poco el origen quizás de esas ramificaciones que ha tenido mi vida, porque estando en la secundaria gané una beca para estudiar francés en Ginebra. Una de mis abuelas venía de Chamonix, que es una zona muy cercana a Ginebra, del lado francés. Y bueno, y ahí finalmente decidí quedarme y siendo muy joven comencé la universidad en Ginebra. Por lo tanto, los estudios secundarios en Ginebra, lejos también de Uruguay, pero también inmersa en otro tipo de cultura, pues en Europa, y así a caballo entre dos mundos que no están tan separados como podemos pensar, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que para una persona joven pues es otro país y otra manera quizá de aprender. Estudios secundarios y también la universidad, 2 carreras, psicología por un lado y educación también, pero en un momento dado quizá hay que decidir, se acaban las carreras y hay que decir, bueno, ¿y cuál es mi camino? ¿Me voy por el mundo de la psicología, más por el de la educación? Y el camino claro que ha seguido a lo largo de su vida la profesora Baillant ha sido por el mundo de la educación. Exactamente. A mí me interesaba mucho la educación y me interesaba mucho la psicología. Y en aquel momento en Ginebra, estamos hablando de principios de los 80, mediados de los 80, cada vez más me fui acercando al mundo de la educación y básicamente al inicio a lo que tenía que ver con cómo se gestionan los sistemas educativos. Eso me llevó al área de la planificación y al área de la administración educativa, que después, supongo que vamos a seguir conversando de esto, después poco a poco me fui alejando, me fui adentrando más en el mundo de las aulas y en conocer más esa caja negra que es un aula educativa. Pero al principio mi mirada fue una mirada más desde la gestión, desde la planificación de los sistemas educativos. Y además también ha ejercido cargos que luego iremos hablando y desgranando dentro de este ámbito de la gestión educativa. Por lo tanto, el aula ha estado presente, pero también la gestión ha estado presente a lo largo de toda la actividad profesional de la profesora Baillant. También es verdad que allí
una vez acabadas sus carreras y en su vida personal. Vamos a entrar brevemente porque va a tener mucho que ver también con su camino. Conoce al que será su esposo y él es un exiliado político, ha tenido que salir de Uruguay. Exactamente, conozco a mi esposo en Ginebra. Él también estudiaba en la universidad, pero otra carrera, no la carrera de educación. Ahí nos conocimos. Bueno, esto obviamente me hizo tomar decisiones porque en aquel momento en Uruguay había un gobierno militar, el que fue después mi esposo no podía regresar. También decidí quedarme en Ginebra, más tiempo del que el que tenía previsto. Es decir, en principio yo iba a ir por pocos años a la universidad y después regresar, pero en vez de quedarme 4 años como previsto, 5, me quedé 9. Y cuando la vuelta a la democracia, ahí regresamos a Uruguay. El regreso ya es pues del matrimonio. ¿Y qué es lo que se encuentra en Uruguay después de 9 años, que son bastantes años? Mucho tiempo. Yo me había ido adolescente y volví a Uruguay ya siendo de 20 y algo, ¿no? De 20 y algo, tenía 26 años cuando regresé, 27. Y bueno, encontré un país muy distinto. Yo me fui en un momento donde se vivían años difíciles, donde había mucha represión, mucha violencia. Y cuando regresé me encontré, claro, con un país que volvía a la democracia y que volvían muchos exiliados, no solo políticos, sino también exiliados que se habían ido por razones económicas. Y había, yo diría, un gran impulso a los cambios, para los cambios, en todos los planos. Y en ese Uruguay que cambia, además en un momento muy importante, la vuelta a la democracia, pero todavía supongo con miedos y con incertidumbres, pues una pareja de personas jóvenes que han estado fuera una serie de años, regresan y qué deciden hacer o cómo van a encaminar su vida. En aquel momento la universidad estaba justamente también en un proceso de transformación, con la vuelta de sus legítimas autoridades, que habían estado algunos fuera del país, otros presos en el gobierno militar, y con la necesidad de reclutar jóvenes, muchos de los cuales habíamos sido formados en el extranjero, para la puesta en marcha de distintas carreras y programas. Y fue así que yo ingresé en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a la licenciatura de Educación, que se crea en los años 80, pero que realmente recibe un impulso importante cuando la vuelta a la democracia. Pero aquí hay otro cambio además, otro salto importantísimo. Esta vez también la vía del salto es su marido. Sí. Y se tienen que ir otra vez y a otro país. Claro, mi marido fue nombrado para un cargo internacional importante en Washington, Estados Unidos, y ahí en el 91-92 nos vamos para Washington. Al principio me fue muy difícil reinsertarme del punto de vista profesional. Al principio no, siempre, porque yo no tenía permiso para trabajar. Sí podía estudiar, pero bueno, no me convencía ninguna de las orientaciones que había de doctorado en ese momento en Washington. Y fue así que de forma totalmente fortuita, conversando de este tema con una gran amiga, un café de Washington, veo pasar un profesor cuyo nombre significa mucho para la investigación educativa, se llama Michael Huberman. Desgraciadamente él falleció hace unos años, pero bueno, él fue profesor mío en Ginebra. Él es era un suizo americano muy prestigioso, que hizo una investigación que es referencia para el mundo de la educación y yo diría para todos aquellos que se interesan en los temas de ciencias sociales, porque él escribió un libro muy bonito que se llama La vida de los docentes, y es uno de los primeros estudios biográficos, donde él en realidad lo que hizo fue estudiar las biografías de los docentes y a partir de ahí establecer categorías de distinto tipo de docente. Entonces, bueno, haciendo este paréntesis de Michael Huberman, vuelvo a mi cuento, a mi historia. Él pasaba, lo llamé, ahí nos saludamos y hablé
de mis problemas en Washington, de mis dificultades para reinsertarme y que no encontraba un lugar donde estudiar y bueno. Y él ahí me dijo, pero mira, ahora hay un llamado en un programa en Canadá muy interesante, en la Universidad de Montreal. Para hacer el doctorado. Para hacer el doctorado. Y me dice, pero es muy competitivo, ahí se presenta mucha gente. Pero bueno, aquellos seleccionados reciben una beca. Y yo le dije, pero mira, pero esto es una locura, yo estoy en Washington. Dice, bueno, pero no es tan locura, Canadá es un continente, hay gente que va a ir de lugares mucho más lejanos. Mis niños eran bebés en aquel momento, eran pequeños. Hay que decir efectivamente que ya la familia había aumentado y también había niños. Niños. Y él me dice, bueno, metas cortas. Tú preséntate primero y después tienes que ir decidiendo. Y yo creo que esto fue algo que a mí siempre me acompañó en la vida. Yo creo que uno tiene que tener la mirada a lo lejos, pero también con metas cortas. No era fácil ingresar en este proyecto por varias cosas. Primero porque había que conciliar la vida familiar y la vida en otro país, aunque estuviera 2 horas, pero ya había que hacer este tiempo. Y luego además porque no era fácil ingresar en sí mismo. No era fácil. Y yo creo que para mí, en este caso, visto con perspectiva, ¿no? Porque se presentaban entre 600 y 800 candidatos y elegían solo 20. Había que pasar una serie de pruebas de conocimiento, pruebas también de entrevista con un comité académico, dar una idea de un proyecto que uno quería estudiar, en fin, una serie de pruebas. Y claro, yo sabía lo que quería hacer, pero estaba muy tranquila porque en el fondo no me hacía la idea de que era algo que podía hacer, ¿verdad? Entonces eso me dio gran tranquilidad para las pruebas. Y bueno, y finalmente fui una de las seleccionadas. Y cuando recibí el sobre ahí dije, uy. Y de miércoles a viernes en Montreal, el resto de la semana con la familia en Washington. Claro, ahí yo llevaba una especie de doble vida, ¿no? Porque, bueno, lo pude hacer obviamente gracias al apoyo incondicional de mi esposo, de mi familia, que en algunos momentos mi madre vino desde Montevideo, una señora que colaboraba conmigo en la casa, y supuso toda una ingeniería, para la cual quizás también mi preparación en los temas de planificación en Ginebra me sirvió, porque esto me supuso una planificación. Yo llegaba siempre a último momento, al último vuelo que partía para Montreal y volvía el viernes, y esto me supuso a veces lidiar con situaciones de tormentas de nieve. Siempre viajaba generalmente en el mismo vuelo, o sea que las azafatas ya conocían de memoria cuando tenía que ir a dar un examen y tenía miedo de no llegar porque había tormenta de nieve. En fin, tengo ahí muchas anécdotas sobre ese periodo, pero finalmente, yo creo que cuando uno está convencido, y además el programa era muy interesante, uno puede sobrellevar estos obstáculos que se presentan, ¿no? Después de un tiempo, de 1 año, creo, se ofrece la posibilidad y está la posibilidad de seguir estos estudios, pero desde Washington. Claro, el primer año fue un año donde yo tuve que hacer todos los cursos referidos al programa de doctorado, 1 año y medio en realidad. Y después tuve que hacer 2 pasantías. Y como mi trabajo siempre había sido un trabajo muy centrado en lo académico, en la investigación académica, primero en Ginebra y después en Uruguay, en la Universidad de la República, lo que mis tutores me recomendaron fue trabajar en ámbitos de investigación, pero mucho más aplicada. Y fue así que hice una pasantía en el Banco Mundial, en el área de África del Sahel, lo que me permitió ahí trabajar en relación a países africanos. Y bueno, y después hice otra pasantía en OEA y ahí logré completar los créditos y empezar con el trabajo de tesis, que ya fue más fácil porque me implicaba ir una vez cada tanto a ver a mis tutores a Canadá. Después de 4 años, sí, fue el doctorado de la profesora Bayán, vuelven otra vez a Uruguay, allá por el 97, y aquí ya hay una serie de cargos a lo largo de los años, cargos además internacionales para el área de América Latina. ¿Podemos hablar un poco ya de esta etapa y de esta vuelta? Sí, cuando volví a Uruguay, ahí tuve la oportunidad de ocupar cargos de distinta responsabilidad
en lo que es la Administración Nacional de Educación Pública, que es el equivalente al Ministerio de Educación, vinculados con la formación de profesores, y también después ocupé un cargo de gerente general de planeamiento educativo, y fueron 7 años muy intensos, muy vinculados a, digamos, a cómo se gobierna un sistema educativo y cómo se gobiernan los sistemas de formación docente. Después de lo cual ocupé un cargo internacional en un programa de PREAL, el Programa para la Reforma Educativa en América Latina, que básicamente impulsábamos investigación, diálogos sobre políticas docentes en América Latina. Otros cargos, como por ejemplo asesora en UNESCO. Sí, distintos organismos han tenido la generosidad de recabar mis opiniones y he estado en distintos programas. Por ejemplo, últimamente he participado en un informe con otros colegas solicitado por UNESCO sobre políticas docentes en América Latina en el marco de un gran programa que tiene UNESCO de educación para todos. Después de estos 7 años, pues con estas facetas de gestión, de administración, de cargos importantes, se decide a volver a la universidad. ¿Cómo es este cambio, de esta vuelta a las aulas, me refiero? Bueno, hace 2 años recibí por parte del rector de la Universidad Horto Uruguay la propuesta de dirigir el Instituto de Educación y un programa de doctorado que se iba a poner en marcha, lo que significó un desafío. Lo pensé mucho porque tenía también un cierto temor en volver de nuevo a la institución, que a veces es como un corset importante. Pero finalmente acepté y no me arrepiento porque el volver a la universidad, en este caso al Instituto de Educación de la Universidad Horto Uruguay, me ha dado la posibilidad de reflexionar sobre la acción en la cual he tenido la oportunidad de participar en estos últimos años en América Latina y también en mi contacto con las universidades europeas, las españolas concretamente. Ahora hablaremos de esto, porque yo en la presentación podría haber dicho evidentemente muchísimos cargos, si no la presentación me hubiera llevado prácticamente todo el programa. Pero por eso ha sido el decir directora académica del Instituto de Educación de la Universidad Horto Uruguay y también presidenta del Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente con sede en la Universidad de Barcelona. Porque la profesora Bayán además tiene una red de universidades alrededor y desde luego proyectos siempre en relación a universidades de Europa, de América Latina y yo diría que del mundo. Bueno, yo creo que las vueltas de la vida, como decimos en mi país, me han hecho estar en distintos lugares, conocer colegas de diversos países y tener la oportunidad de establecer redes de colaboración y que en el fondo son redes de confianza. Me ha tocado trabajar con colegas de muchos lugares, como te decía, y entre los cuales un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, FODIP, y ese grupo tuvo la iniciativa hace unos 4 años atrás de poner en marcha este Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que reúne a un grupo de universidades europeas y latinoamericanas con el objetivo de hacer investigación, pero también difundir, intercambiar propuestas, conocimiento en lo que refiere a la formación de los docentes. Se trabaja en red, supongo, y se trabaja de una manera con objetivos que se marcan de qué forma, porque yo supongo que también en cada país pues habrá formas y maneras diferentes. Claro. Bueno, nosotros hemos establecido unos lineamientos y unos planes de trabajo que han sido consensuados, porque a pesar de las diferencias que hay de contexto, de las diferencias de país, de las diferencias de realidad educativa, yo creo que hay tendencias y desafíos que se están planteando, sobre todo en nuestros países iberoamericanos, que son muy similares. O sea, este contexto
de crisis que ustedes ahora están viviendo muy fuertemente, pero que nosotros hemos en América Latina nacido, crecido, envejecido con las crisis que conocemos bien. Creo que también hoy nos ofrece un espacio de intercambio mayor y quizás de diálogo más cercano. ¿Es fluido, es cercano este diálogo? Es muy fluido, es muy cercano. En lo personal, además, hace muchos años que vengo trabajando con colegas españoles, por ejemplo, Joaquín Gairín de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Paco Invernón de la Universidad de Barcelona, con colegas aquí de Madrid, y también con un colega de la Universidad de Sevilla, Carlos Marcelo García, con quien ya llevamos 3 libros escritos en conjunto y con quien desarrollamos un magnífico matrimonio académico desde el año 97. Este matrimonio académico que además tiene realidades como estos libros de los que hablamos, proyectos educativos muy importantes, trabajos en conjunto. ¿Cómo se trabaja en conjunto desde tan lejos? Yo ya sé que ahora hay medios importantes y está Internet y está el correo electrónico, pero de alguna manera no se pierde ese contacto personal para que, sin embargo, estimes a la persona y te estimen a ti, claro, ya como personas. Bueno, yo creo que en el caso del trabajo con Carlos, hemos tenido evidentemente la posibilidad y espacios de trabajo presencial conjunto, o porque hemos dado conferencias, impartido conferencias en conjunto, o porque hemos trabajado en universidades en conjunto, hemos desarrollado algunas iniciativas como lo que tiene que ver a los programas de apoyo a los docentes principiantes, también en conjunto presenciales, pero también yo creo que la virtualidad tiene sus grandes ventajas. Sus grandes ventajas porque si uno realmente se apoya en la virtualidad para el trabajo conjunto y lo hace adecuadamente, es un instrumento fantástico porque lleva a organizar mejor los tiempos. En todo caso, es la experiencia que hemos tenido. Compartir, uno tiene que planificarse. Nos encontramos virtualmente por Skype o en otro lugar en tal tiempo, y ese tiempo hay que aprovecharlo bien. La profesora Denise Bajan, directora académica, como hemos dicho, del Instituto de Educación en la Universidad ORT de Uruguay, ha tenido esta vida que aquí hemos intentado, a grandes rasgos y con grandes trazos, pues mostrarles a ustedes, porque es una manera de vivir en muchos sitios, en muchos países, de crecer también, no solamente intelectualmente y en su profesión, sino también como persona, de compartir y de abrirse. ¿Cómo definiría esta vida de tanto movimiento, que además la cuenta de una manera muy sencilla, pero que verdaderamente desde fuera a mucha gente le pasmará, gente que a lo mejor pues ha salido muy poco y sus miras son muy cortas, o ahora mismo en este momento de crisis en el que irse a unos cuantos kilómetros o a otro país de distancia a muchos jóvenes les parece algo terrible? No, yo creo que hay fronteras que nosotros mismos nos imponemos, que las fronteras en realidad son mucho más flexibles de los que podemos imaginar. Y yo creo que si algo he aprendido por la vida que estoy transitando y que me ha tocado transitar hasta ahora y por las circunstancias de vivir en distintos países, conocer distintas culturas, es que los seres humanos tenemos cercanías cercanías o lejanías, ¿no? Independientemente del país en el que estemos, y que muchas veces somos extranjeros en nuestra propia tierra. Eso uno lo vive, ¿no? Hay hoy estos fenómenos de la globalización, de este mundo a veces tan marcado por una sociedad de mercado muy competitiva, hace que los individuos estén muy aislados, y ese aislamiento se tiene aquí en España, en China, en Uruguay, en Bolivia, y a su vez encontramos la otra cara, es decir, individuos que buscan el lado humano de las personas, el contacto con los otros, el trabajar en red, y eso lo encontramos también en todos lados.
Pues con ese lado es con el que nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber Gracias a usted acompañado. por haberme invitado. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.